Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Continuamos en ¿Qué pasa RD? Ha llegado el momento de nuestra entrevista y pues nos distingue con su presencia la precandidata presidencial para las elecciones del 2024 por el partido Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, quien además es comunicadora política y activista dominicana. Ella se ha desempeñado como periodista, consultora en comunicación, ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde se graduó de comunicación social y tiene una amplia experiencia que vamos a ir desglosando a lo largo de la entrevista. Bienvenida, Virginia, a este espacio. Muchísimas gracias, Susi, Manuel, un placer estar aquí, compartir con personas con quienes sé que comparto muchas ideas. Así es. Quiero iniciar preguntándote de inmediato, ¿por qué interesarte por la política? ¿Vienes del activismo social? ¿Has estado en grupos que han protestado por las mejores causas del país? Y bueno, de ahí te trasladas a la movilización ya por la política formalmente. Así es, Susi. Efectivamente, a mí la movilización y la participación en todas estas movimientos que ha protagonizado la ciudadanía dominicana en las últimas 2 décadas me llevó a la conclusión de que necesitamos dar el paso hacia la política, de que nuestro país necesita una nueva clase política que tenga un compromiso mucho mayor con las grandes necesidades y las grandes prioridades que la ciudadanía ha expresado en esas movilizaciones, con la educación, con transformar el sistema educativo para convertir la educación en un derecho en la República Dominicana, no en una mercancía que solamente se tiene acceso si se puede pagar una educación de calidad. Eso es algo que nuestra sociedad ha demandado que se cambie y creo que no hemos tenido ningún gobierno con ese compromiso, lamentablemente. Compromiso con la salud, igual, que la salud no dependa de nuevo, de la capacidad que tú tengas o no de pagar un seguro médico, sino que sea un derecho. Y yo creo que como sociedad dominicana tenemos esa capacidad. Igual como creo que tenemos la capacidad de construir un Estado que funcione, que tenga una institucionalidad, como tú hablabas, Susi, en el segmento anterior, una institucionalidad democrática fuerte para poder ofrecer servicios de calidad, servicios de educación, de salud, pero también servicios de justicia, servicios de transporte, y que en última instancia lograr construir ese Estado que funcione. Mi conclusión fue, luego de participar en esas movilizaciones, eso va a requerir una nueva clase política que llegue, por un lado, con la visión y el compromiso, pero por otro lado, con estructuras políticas, es decir, con partidos políticos que funcionen bajo una lógica distinta de los partidos que nos han gobernado en las últimas décadas. Y cuando hablo de una lógica distinta, quiero decir que no hagan una política y no ganen el apoyo de la ciudadanía como lo ganan actualmente en base a clientelismo o en base a esa relación de llegar al poder para restituir favores a quienes, por ejemplo, me financiaron la campaña o de ganar votos a cambio de comprar el voto. ¿Por qué? Porque eso significa que una vez llegas al Estado, estás muy limitado en la posibilidad de transformación que puedes hacer como partido. Y creo que el mejor ejemplo está en lo que hemos vivido en este cambio de gobierno con el partido actual. Susi te preguntaba que por qué acceder a la política. Ahora yo te pregunto, ¿por qué la presidencia de la República? El cargo más importante tal vez de la nación. No es secreto para nadie. Eres una cara nueva. Estás incursionando ahora en la política, aunque tienes ya mucho tiempo como activista y haciendo un trabajo político, pero no es que la gente te conoce y porque no has hecho esa carrera de diputado, senador, sino que aspiras inmediato a la presidencia de la República. Tú sabes, Manuel, en política, la política como nosotros lo vemos en Opción Democrática, que es el partido del que formo parte, nosotros hacemos lo que llamamos buena política. Y una de las características de la buena política es que es un proceso y es un proyecto colectivo. No es un proyecto personal de individuos que simplemente están pensando en llegar al poder, sino que es un proyecto colectivo con una visión inmediata, una visión a inmediato, mediano y largo plazo que sirva de herramienta para hacer transformaciones en la República Dominicana. Y el hecho de que sea colectivo significa que detrás de cada cara que vemos de liderazgo político, asumiendo candidaturas, participando en los medios de comunicación, hay muchas personas detrás siendo parte de ese proyecto.
Entonces, yo llevo casi 10 años participando activamente en política y tengo un recorrido de participación en la conformación de este proyecto, que es Opción Democrática. Lo que nunca había era asumido una posición pública. Pero yo fui de las fundadoras de Opción Democrática cuando se empezó a gestar en 2014-2015. De hecho, ya en 2014 era coordinadora de un movimiento político social que se llamaba Camina RD en ese entonces, que articuló a gran parte de esa ciudadanía que habíamos participado en las movilizaciones sociales. Luego entré en Opción Democrática, que estaba en gestación. Participé activamente en la campaña de 2016 apoyando la candidatura en ese entonces de Minú Tavares Mirabal a la presidencia y de varios compañeras y compañeros del partido al Congreso. Lamentablemente en esas elecciones fue mi primera experiencia con la política electoral y ahí fue que descubrí lo duro, lo rígido y lo antidemocrático que es el sistema electoral que tenemos, lamentablemente. Creo que también lo que sucedió en 2020 con la suspensión de las elecciones lo puso en evidencia, pero aquí nos hace falta avanzar mucho hacia la regulación de las campañas, la regulación de las elecciones para tener un sistema verdaderamente equitativo, democrático, donde cada ciudadano y ciudadana sepa que el voto que echó se le va a reconocer y se le va a contar. Eso no pasa. No se cuentan todos los votos. Y en 2016 nosotros hoy todavía no sabemos cuántos votos sacamos, porque si tú como partido no tienes un delegado en la mesa, no tienes garantía de que se te vaya a contar el voto. Es muy triste, pero es la realidad. Luego de esa experiencia, en 2020, en 2018 conseguimos finalmente el reconocimiento de Opción Democrática, porque también parte de... A ver, el sistema político, si se quiere, está secuestrado por los partidos tradicionales y están creando como un blindaje para que ninguna fuerza alternativa pueda emerger. Opción Democrática cumplió con todos los requisitos para ser partido desde el 2015, pero en ese entonces la Junta Central Electoral, controlada por el partido de gobierno de entonces del PLD, decidió por una decisión política de no permitirnos participar. Esa experiencia de 2016 la tuvimos que hacer en alianza con otro partido porque como Opción Democrática no pudimos. Claro. Algo parecido nos pasó en 2020. Sí, ya nos habían reconocido en 2018 luego de acudir a los tribunales, pero nos ponían barreras, no nos permitían hacer alianza, no nos otorgaban financiamiento público. Entonces decidimos que en ese momento lo más estratégico era hacer una fusión. Hicimos una fusión coyuntural con Alianza País y enfocamos nuestros esfuerzos en lo que fue la campaña de la buena política que llevó al poder a José Horacio. Sí. Yo fui parte estratégica de ese núcleo. Es hoy nuestro representante en el Congreso, José Horacio Rodríguez, que además, entre paréntesis, somos hermanos y venimos transitando juntos este proceso de construcción. Entonces, también mencionar que hacia 2018, como parte de estos esfuerzos de construcción colectiva, yo fui de las fundadoras de un espacio de formación política que se llama la Escuela Política, donde formamos a gran parte de las personas, a muchas de las personas que luego se terminaron integrando en lo que es hoy Opción Democrática y que hoy la hemos convertido en un espacio de formación oficial del partido, porque una de las visiones que tenemos de este partido que funcione distinto no es solamente que es democrático y todos los procesos internos son absolutamente democráticos, incluyendo esta candidatura. Esta candidatura fue refrendada en una consulta y contó con el apoyo del 97% de los votos en un proceso donde todas las integrantes del partido podían inscribirse como delegados. Se inscribieron más de 400 delegados. Y somos un partido democrático, pero somos también un partido que tiene la formación como pilar. Hacemos procesos de formación política porque queremos que llegar a posiciones de poder, llegar al Estado con una visión, como decía al principio, de las transformaciones que hay que hacer y con un compromiso ético, un compromiso moral que yo creo que nos falta rescatar, sobre todo en torno a la idea de lo público y de la gestión de lo público. Virginia, hemos hablado mucho de democracia y precisamente sobre este tema se ha conversado mucho en cuanto a las posibles protestas de partidos políticos con respecto a decisiones de la Junta Central Electoral y los partidos planean lanzarse a protestar a las calles. Sobre esto se le preguntó al expresidente Hipólito Mejía y él dijo que ante la amenaza de protesta de partidos se le tiran 3 bombitas para fortalecer la democracia. No sé cuál sería tu parecer sobre este aspecto en República Dominicana. Yo creo, como decía, que el sistema electoral le falta mucho para avanzar y uno de los elementos fundamentales es la regulación del dinero en la política. En la mayoría de los países existe regulación de quién tú puedes o no recibir dinero, cuánto dinero puedes recibir, cómo lo puedes utilizar y sobre todo tu necesidad de rendir cuentas en torno a eso.
Nada de eso existe en la República Dominicana. Luego de 20 años de la sociedad exigir una ley electoral y una ley de partidos para regular, para ponerle topes a la cantidad de dinero que se puede despilfarrar en una campaña electoral, que en nuestro país da dolor y pena con las necesidades que tenemos como país, la cantidad de dinero que se gasta en campañas electorales. Luego de 20 años, ¿qué hacen los partidos mayoritarios en ese momento, que eran sobre todo el PLD y el PRM? Aprueban una ley de partidos y una ley electoral en 2018 y 2009 que no contemplaba ninguna de esas demandas que teníamos años exigiendo, sino que básicamente legitimaba la falta de regulación. Y ahora oficialmente hay regulación porque hay unos topes, pero son unos topes millonarios que lo que vienen es a legitimar ese despilfarro. Y no hay sanciones, con lo cual es una regulación, si se quiere, de adorno o de decoración. Y no se establecen mecanismos fuertes de rendición de cuentas. Algo que también hacemos en Opción Democrática, que es inédito, y lo hicimos en la campaña de José Horacio, es que nosotros rendimos cuentas. Yo le invito a todas las personas que nos están viendo a que nos busquen en las redes sociales Opción Democrática y vean las publicaciones que hacemos periódicamente sobre cuánto dinero recaudamos de las personas que creemos en este proyecto, nuestra militancia, nuestros simpatizantes, y cómo lo utilizamos. Es una práctica que ningún partido tiene. Entonces nosotros esperamos que con este tipo de práctica empecemos a cambiar la política dominicana, a construir una nueva cultura política que sea más democrática, que pueda efectivamente, y vuelvo al tema, cuando la política no tiene regulación, se convierte en una competencia de dinero. Y eso no puede ser. Ahora, eso impide que personas honestas y con visión puedan entrar a participar en la política. Mira, y eso lo queremos cambiar. Yo coincido contigo y entiendo que es muy loable la labor que hacen desde Opción Democrática realmente lo que hizo José Horacio me gustó mucho en su campaña del año 2020, cómo iba publicando. Oye, ponía hasta lo que se gastaba en refrigerio. Eso es algo que realmente yo valoro bastante. Ahora bien, y estoy seguro que una gran parte de la ciudadanía también, no es lo mismo hacer campaña, por ejemplo, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, de la cual es diputado José Horacio, que vamos a quedarnos en el mismo Distrito Nacional, que irnos a la 2, que irnos a la 3, por no hablarte, que irnos a Jimaní, que irnos a San Juan, donde el dominicano lamentablemente no está educado, donde la gente lo que quiere es dinero para ir a votar, y si tú no le das el picapollo y el rombo ese día, no se movilizan. Entonces, como partidos como ustedes, que lamentablemente no tienen todos esos recursos económicos, pueden concretizar esa intención de voto? ¿Cómo pueden llevar esas ideas a que se conviertan en votos? Es cierto que es un reto, porque nos enfrentamos a una cultura política muy clientelar. Pero también, Manuel, yo diría que no subestimemos al pueblo dominicano. Yo creo que el pueblo dominicano ha demostrado en diferentes coyunturas históricas que sabe diferenciar cuando hay una opción política distinta y que sabe separar muy bien a esas personas que vienen a entregarte una prebenda ese día y que van a seguir, van a llegar al Estado para mantener la misma situación de cosas que tenemos, de un Estado que no funciona, que no ofrece servicio público de calidad, dominado por prácticas corruptas, personas que van al Estado a buscar dónde pueden hacer negocio, dónde pueden darle empleo a las personas que le hicieron campaña, etcétera. El pueblo dominicano sabe diferenciar eso de las personas que le están haciendo una propuesta concreta. Y en su momento, liderazgo de los partidos de ahora, como lo que fue el PRD en su época, lo demostró. Cuando supo instalar aquella famosa campaña de vergüenza contra dinero o la campaña de los reformistas. Le cogemos la fundita, pero no somos reformistas. Exactamente. Entonces yo creo que ha faltado, es fácil, o sea, es cierto eso, pero ¿dónde han estado las otras opciones para tú decirle a esa persona, no, tú sabes, si tú quieres cosas, pero no vota por tal opción? Bueno, pero si no hay, lo único que hay es esto, ¿no? Entonces, claro, nosotros apostamos a darle esa oportunidad a la ciudadanía dominicana y creo y tengo la profunda convicción de que sí hay una ciudadanía en los lugares más humildes, en todo el país. Hay un sector de la ciudadanía que está dispuesto a creer y que entiende la importancia de un nuevo liderazgo político y que tiene un compromiso ético y moral con una mejor República Dominicana y que cree que podemos construir. Quisiera que nos comentaras los aspectos principales sobre los cuales se basa tu propuesta. Sí, totalmente. Nosotros hemos priorizado como partido unos 12 puntos, son muchos, pero estaremos trabajando en cada uno de estos 12 puntos tenemos una visión de la República Dominicana que queremos y vamos ahora a trabajar en un proceso participativo para construir propuestas concretas. ¿Cuáles son estos puntos? Incluyen, por supuesto, los temas que ya he mencionado de
transformar el sistema educativo para que podamos tener educación de calidad, transformar el sistema de salud, repensar el sistema de pensiones y de AFP que no garantiza una seguridad social y no cumple ni siquiera con los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo para hablar de seguridad social. Entonces, ese diseño tenemos que repensarlo, pero incluye también elementos de cómo fomentar la productividad nacional, esa clase emprendedora, trabajadora, todos esos pequeños comerciantes, esas mujeres que ponen un negocio de comida, un salón, todo ese tejido social emprendedor que la República Dominicana ha demostrado tener, ¿cómo le vamos a apoyar para que se les facilite formalizarse y tener las ventajas que implica estar formalizado, para que puedan tener acceso al crédito, para que sus trabajadores puedan tener seguridad social y para que puedan florecer, para que esa economía local pueda florecer? Incluye también un tema fundamental que es el tema ambiental. En Opción Democrática estamos convencidos de que la República Dominicana tiene que priorizar el tema ambiental porque somos uno de los países más afectados por el cambio climático y estamos viviendo en un mundo que ya hemos visto que cualquier cosa puede pasar. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para no depender, por ejemplo, de los suministros globales de petróleo, sino que producir nuestra propia energía, de manera que el día que aquí colapsen esos suministros, nuestra economía no se paralice y nosotros seamos autosuficientes energéticamente, y eso nos va a dar soberanía económica, nos va a hacer más amigable porque podemos depender de fuentes renovables como el viento, el sol, la biomasa, y además nos va a permitir ahorrar un montón de divisas que tenemos que gastar cada año en importar combustible fósil. Entonces, ese tema, por ejemplo, es fundamental. Igual con la producción agroecológica. Estamos viendo los niveles de sequía, de inundación. Eso se va a aumentar, eso se va a incrementar, lamentablemente. Entonces, tenemos que transicionar nuestra capacidad de producir nuestros alimentos hacia sistemas que sean más resilientes, a sistemas agroecológicos que consumen menos agua, que protegen la biodiversidad. Y, por supuesto, combinado todo esto, una protección real y efectiva de nuestras áreas protegidas, de nuestros bosques, de nuestros manglares, que permanentemente están bajo amenazas por intentos, por lo general en complicidad con sectores del Estado, intentos de apropiarse y de explotarse. Entonces, si nosotros queremos tener una República Dominicana de a futuro, eso tiene que ser intocable o por lo menos gestionado de manera compatible con lo que están diseñadas las áreas protegidas. Y por último, hablé del ambiente, hablé de los derechos. Una última área es la de la institucionalidad, precisamente. Seguir avanzando hacia un sistema de justicia realmente independiente y efectivo, ¿no? Que no solo sea independiente, sino que sea funcional, que tenga la cantidad de tribunales, la cantidad de jueces que el país necesita para tener una justicia real y para construir un Estado que funcione. Hablabas del tema de la corrupción cuando te referías al sector salud. Para nadie es un secreto que la corrupción es uno de los temas que más le preocupa al dominicano y que hemos visto muchas manifestaciones en los últimos años, como fue, por ejemplo, el movimiento de Marcha Verde de fin de la impunidad. Y a partir entonces del 2020, que llegó este nuevo gobierno, vimos ligeros cambios tal vez en el tema del manejo de la corrupción, una procuradora general que no pertenecía a ningún partido político. ¿Cómo entiendes tú que se está manejando el tema del combate a la corrupción y qué podríamos hacer, qué nos falta todavía para seguir mejorando? Creo que ha sido un gran avance tener, como tú bien dices, Manuel, una procuradora independiente. Es algo inédito y es producto de esas movilizaciones en las que participamos activamente de Marcha Verde, y creo que forma parte que estamos viviendo como sociedad un proceso de cambio cultural que es positivo. Ya no es aceptable llegar al Estado a coger y a hacer lo que se le dé la gana con los recursos públicos. Ahora hay una mayor vigilancia, hay otras expectativas y eso me parece positivo. Por supuesto que es un proceso que tiene muchos riesgos. Muchos de estos casos han abierto juicios contra grandes funcionarios que antes se sentían intocables, pero hay que ver cómo esos juicios concluyen, porque todavía no tenemos condena. Y luego hay que ver cómo podemos institucionalizar esa independencia, que no dependa de que tengamos un presidente que en un momento dado se sienta presionado o quiera mostrar a la ciudadanía, sino que esté institucionalizado de manera que tenga mayor independencia. Y relacionado un poco con eso, quería mencionar también que otro de los temas claves para Opción Democrática es el tema de la seguridad ciudadana, que es también una prioridad para la ciudadanía. Y nosotros en ese tema queremos venir a ofrecer una propuesta diferente. Todos los gobiernos que hemos tenido se han enfocado en aumentar los castigos, creyendo que si tú pones más castigo, eso va a disminuir la delincuencia y los altísimos niveles de violencia que vivimos en la República Dominicana. Y si bien es cierto que tenemos que tener un sistema de castigo y de consecuencias que funcione,
También es cierto que la solución real pasa por un enfoque preventivo y por eso para nosotros es fundamental pensar en cómo vamos a llevarle oportunidades, sobre todo a las juventudes de los sectores más desfavorecidos, que son las más vulnerables, oportunidades de educación, de desarrollo cultural, sí, pero también deportivo, científico, claro, está conectado. Ese enfoque preventivo de ver la violencia no como producto de que hay personas buenas y personas malas, sino como producto de una sociedad violenta que reproduce más violencia y que tenemos que cambiarla para poder darle a las personas una oportunidad de desarrollo y otras alternativas, es el enfoque que nosotros queremos traer. Quisiera que abundemos un poco sobre tu preocupación por la política salarial en República Dominicana. Sí, totalmente. También otro de los temas que hemos trabajado en Opción Democrática, hace unos meses hicimos un espacio de debate que le llamamos Plaza Democrática y es un tema fundamental porque al final todo el esfuerzo político de construir una sociedad donde vivamos bien pasa por tener familias que tengan ingresos adecuados. Y República Dominicana ha sido, si se quiere, muy exitosa en lograr los números de crecimiento económico y sí, una expansión económica que ha sido positiva, si se quiere, pero que no se ha traducido en mejores salarios. Entonces, a pesar de que tenemos los mejores indicadores de crecimiento económico de la última década en la región, tenemos los salarios más bajitos de la región. Hay una contradicción, eso no puede ser. Eso tenemos que cambiarlo y eso pasa por la política salarial que ha definido el Estado. Ahora mismo, la manera en que está diseñada la política salarial, las y los trabajadores siempre están compitiendo por tratar de lograr un aumento que al final lo que hace casi que ni se compensa con la inflación. Entonces ese diseño hay que cambiarlo para que, si se quiere, el ajuste inflacionario sea prácticamente automático y pensar incluso cómo se puede reflejar el aumento en la productividad también en los salarios. Y el tema del impuesto sobre la renta, que José Horacio tiene ese discurso de hace un tiempo. También un sistema de indexación. No, y el tema de la indexación, del monto mínimo que paga impuestos sobre la renta, que desde el 2016 tenemos el mismo valor exento y la inflación ha ido en aumento y todavía sigue igual. Y eso afecta a los ingresos de las familias dominicanas. Entonces totalmente. Eso hay que repensarlo. Claro, totalmente. Bueno, agradecemos a Virginia Antares Rodríguez, precandidata presidencial para el 2024 por el Partido Opción Democrática, habernos acompañado. Una última pregunta y discúlpame. Sí. ¿Cuándo se elige ya la candidata o el candidato oficial del partido? Bueno, del partido ya yo sería la candidata oficial. Lo que pasa es que no estamos en plazo, por eso hablamos de precandidatura. Se oficializaría. Ya porque ya votó todo el mundo. No, yo pensaba que el voto era para refrendar una precandidatura. Pensaba que podían presentarse. Ya me bueno, queda claro. Pues te deseo muchos éxitos en este trayecto. Pues te veía desde la universidad, donde pues ambas estudiamos en la misma casa de altos estudios, como se le dice a la candidata también. No, yo. Déjenme aquí. Idea. Pero sí, ambas estudiamos la misma carrera en la misma universidad y desde allí te veía con esa preocupación social, con esos deseos, con esa calidad, haciendo todo bien y pues te deseo el mayor de los éxitos. De esta forma, a ustedes les decimos que mañana tenemos un programa buenísimo como el de hoy y pues quédense siempre conectados con Que Pase RD. Bye, bye. Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.